Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Sean todos bienvenidos. Sé que aquí puede que haya alguien que haya venido por primera vez. Veo un caballero ahí sentado. ¿Me podría decir su nombre, si es tan amable? José Domingo, bienvenido. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Que el Señor te bendiga. En esta mañana nos hemos reunido para adorar y para exaltar el nombre de nuestro Señor, para abrir su palabra y poder meditar en ella, en las verdades de Dios, a través de este libro maravilloso que es la Biblia. Y vamos a empezar el culto siempre avisándoles de que si tienen los teléfonos móviles encendidos, se aseguren por favor, si tienen los teléfonos apagados, si tienen los teléfonos en silencio, para evitar tener que pues comentarlo, porque es desagradable escuchar el teléfono cuando estamos en medio de una reunión. Así que si son tan amables y lo tienen encendido, recuerden tenerlo siempre en un modo que no estorbe con el sonido. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a empezar este tiempo de culto, primeramente diciéndole al Señor: gracias por haberme traído a este lugar, gracias por haberme traído a la iglesia. Y yo les invito a que cierren sus ojos, que inclinen su rostro, y en esta señal de reverencia a Dios oremos. Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios. Gracias por una oportunidad nueva que nos das, Señor. Gracias porque podemos, Señor, venir a tu casa con el único sentido, Señor, con el único deseo de exaltar tu nombre, de abrir tu palabra, de meditar en ella, de permanecer en comunión los hermanos juntos y en armonía. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto, Señor, que todas las medidas sanitarias para el COVID se den bien aquí, Señor, y se pueda mantener las distancias, el control del lavado de manos, Señor, y todas las demás, Señor, medidas sanitarias que se tienen que tomar, Señor, para evitar, Padre Celestial, que este virus se propague. Gracias porque nos has puesto, Señor, todo el conocimiento para poder actuar. Y ahora, Señor, en este tiempo, en este estado de seguridad, Señor, queremos darte las gracias por habernos traído y porque vamos a empezar este culto en honor a ti, Señor. Padre Celestial, gracias porque tú eres el primero que estás entre nosotros, pues tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí habitas tú en medio de tu pueblo. Y te damos las gracias porque confiamos en tu palabra que es justa, fiel y verdadera. Gracias, Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por ese Cordero inmolado. Gracias por ese sacrificio perfecto, el justo por los injustos. Gracias por la salvación eterna en Cristo Jesús. Y oramos, Padre Celestial, por si hay alguien que aquí no te conoce, Señor, si hay alguien aquí que no te ha aceptado como único y suficiente Salvador, pueda ser, Señor, un día de salvación, un día grande, pero que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra. Padre Celestial, dejamos este culto en tus manos y te pedimos, Señor, que tú tomes en control de todo lo que vamos a hacer y decir para que tu nombre sea exaltado a lo sumo. Padre de los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Hermanos, quiero compartirles el Salmo 91, unas porciones del Salmo 91, si quieren abrir sus Biblias y buscar en sus Biblias el Salmo 91. Se oye un ruidito, no sé si es un móvil, por favor, si son tan amables. Bien, el Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
El Señor, nuestro protector, el omnipotente, el omnisciente. A Él adoramos en esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie y que juntos alabemos al Señor. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo, Él es Dios eterno, el Rey de nuestras vidas. Si no es el Rey de tu vida, hoy puede ser el día en el que le pidas al Señor: Señor, sé el Rey de mi vida. Oramos por salvación, oramos por todos aquellos que quieran conocer a Jesucristo, el Dios eterno, el Rey y el Señor de todo. Amén. Jesucristo, Dios eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti y habitar en tu presencia. Es el gozo de mi alma, adorándote y cantando.
que soy tuyo y tú eres mi Señor, y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Jesucristo es eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti, habitar en tu presencia, es el gozo de mi alma, adorándote, cantando, que soy tuyo y tú eres mi Señor, y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Amén. Al Señor con gozo y con alegría alabamos en esta mañana. ¿Y quién es mejor para darnos lecciones de cómo alabar con alegría que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros niños de la iglesia, quienes andan con Cristo y queremos que ellos nos enseñen también cómo lo hacen como niños? Y seguimos entonces alabando al Señor, pero con nuestros niños. Entonces vamos a empezar con esta primera alabanza de niños, andando con mi Cristo, que nunca temeré, porque siempre Él nos protegerá. Salmo 91, Él es el omnipotente que nos protege y nos cuida. A Él alabamos con los niños. Andando con mi Cristo nunca temeré, porque siempre a su lado Él me protegerá. No importa cuántas pruebas tenga que afrontar, pues la victoria siempre me dará. Andando con mi Cristo siempre he de confiar en todas sus promesas y en su gran bondad. Si sigo sus mandatos, Él me llevará a la Canaán celestial. Andando con Cristo, qué felicidad, mi vida con Él no se puede igualar. Él ha prometido mis cargas llevar y llevarnos al hogar. Si acaso algún amigo me quiere invitar a andar por los caminos de negra maldad, con fe yo te pido que lo apartes de mí, porque en el cielo yo quiero vivir. Amigo, yo te invito a probar con Él. Cuando te sientas solo jugando estés, con su compañía puedes obtener lo necesario para vencer. Andando con Cristo, qué felicidad, mi vida con Él no se puede igualar. Él ha prometido mis cargas llevar y llevarnos al hogar, y llevarnos al hogar. Y todas estas alabanzas, estas melodías que le estamos levantando a nuestro Dios, son alabanzas para exaltar que Cristo es nuestro y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso es lo que seguimos cantando con los niños. Una melodía hay en mí que susurra mi Jesús. No hay miedo, porque Cristo está con nosotros. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro cuidador, nuestro castillo fuerte, como lo leíamos en el Salmo 91. Seguimos alabando al Señor con los niños. Una melodía hay en mí que susurra mi Jesús. El miedo no cabe si estás tú, pues tu paz me da, Señor. Cristo, 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 dulce nombre.
las nubes volverá, su promesa cumplirá. Y por mí vendrá y me llevará a mi verdadero hogar. Cristo, 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 dulce nombre, anhelante vivo, y mi corazón tuyo es, y mi corazón tuyo es. Amén. Podemos sentarnos. Y aunque no está la pantalla de cumpleaños, yo sé que dos personas cumplen años esta semana. Una es nuestra hermana Elba y la otra persona es nuestro querido pastor, que se ha ido haciendo el loco toda la semana y no me ha dicho absolutamente nada. Pero como tengo una buena lista y unos buenos espías, como dice nuestra hermana Meji, los espías, pues gracias a esos espías nos hemos enterado de que nuestro pastor ha cumplido años en el día de ayer, día 30 de octubre. Entonces, vamos a cantar cumpleaños feliz a nuestros hermanos y luego vamos a pedir a un hermano también que haga esa oración pidiéndole a Dios que los bendiga, los cuide y que les siga dando muchos años más de vida. Así que vamos a primeramente cantar a nuestros hermanos y yo les invito a que se pongan de nuevo de pie. Y aunque no está la pantalla, la mayoría de nosotros no sabemos la canción perfectamente, así que no nos va a ser difícil poder cantar. ¿Amén? Sí, ya, culpa mía, culpa mía. Sí, no ha sido atentado, no ha sido un atentado deliberado, no la han quitado a propósito, ha sido culpa mía. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Y le voy a pedir a mi hermana Belmir que sea la encargada de orar por nuestra hermana Elba y nuestro hermano Ricardo, nuestro pastor, para que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Oramos todos. Oremos. Amado Señor, infinitas gracias te damos, Padre Celestial, porque permitiste, Señor, un año más de vida para nuestra hermana Elba y también para nuestro pastor, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de sus vidas, Señor, teniendo esa fe, Señor, y esa certeza de que tú les vas a seguir bendiciendo con mucha salud, Señor, que tú vas a guardar sus vidas para ti, Señor. Provéles todo lo necesario que necesitan, Señor. Dales a su Padre Santo. Sigue tú, Señor, orando cada día, Señor, ese proceso, Padre Santo, que nos toca a todos por ser tus hijos. Gracias, gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, podemos sentarnos. Vamos a seguir, pero por medio de las ofrendas, así que
Vamos a orar por esas ofrendas que van a ser recogidas en esta mañana y luego tendremos esa alabanza para darle gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que es por las ofrendas. Amén. Entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Ruth, mi esposa, que sea la encargada de orar por la ofrenda. Y después de orar, alabaremos al Señor y la hermana pasará con la ofrenda para recogerla. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo que día a día, Señor, tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que da, Señor, en nuestras vidas, Señor, el que nos ayuda, Señor, a cada día, Señor, tener, Señor, lo que necesitamos, Señor. Y te pedimos ahora por la ofrenda, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndola, Señor, y que ponga a cada uno, Señor, en el corazón lo que quiera, Señor, dar, Señor, para la iglesia, para la obra, Señor. Gracias por todo, Señor, te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Así más cómodo. Bien, hermanos, pues recuerden que Operación Niño de la Navidad es esa recogida de regalos. Aquí se harán en ICEA hasta el día 10 de noviembre y estamos representándolo pues en esta cajita. Recuerden que todos aquellos que se han llevado una cajita, hay un folletito con el que nos tenemos que ir, que es para saber perfectamente cómo tenemos que hacer el regalo. Esa caja de zapatos va a ser rellenada con una serie de artículos que nosotros compraremos, pero siguiendo el patrón que nos dicen en ese folleto. Y de esa manera, el 10 de diciembre será el último día para entregar esas cajitas aquí, porque esas cajitas luego van a ser llevadas hacia esos niños que van a recibirlas y donde vamos a darle todas las bendiciones que el Señor tiene para ellos desde nuestros propios corazones, queriendo que ellos pues tengan estos regalitos de parte del Señor, de parte de la iglesia ICEA también. Recuerden que Misión Posible es el retiro de jóvenes que tendrá lugar el año que viene, del 14 al 16 de abril del 2022, en 2 lugares al simultáneo, en Madrid y en Girona. Ayer tuvimos una reunión de padres para hablar con todos aquellos padres que estaban interesados en enviar a sus jóvenes y así fue muy de grande bendición. Estuvimos hablando de muchos aspectos que tienen que ver con el retiro y aunque algunos no fueron, queremos extender todavía el llamado
a que si quieren que sus jóvenes vayan a este retiro, se pongan en contacto con mi esposa Ruth, conmigo, que somos los coordinadores de los jóvenes y quienes estamos organizando este retiro al que vamos a asistir, Dios mediante, en estas fechas. Así que no se demoren, porque cuando se cierre la lista, que será aproximadamente entre el 1 y el 10 de noviembre, ya no podrá apuntarse ningún joven más. Así que les animo a que lo hagan, a que inviten a sus jóvenes a venir y que va a ser de gran bendición. Cualquier información adicional sobre el retiro pueden hablar con nosotros. Recuerden también los horarios de nuestros cultos, los martes, día martes, cuando no coincide con la reunión de mujeres, los martes por vía Zoom tenemos una reunión de oración de 8 a 9 de la noche. Es una reunión muy enriquecedora en la que los hermanos se conectan para orar, porque se ha quedado muy corto el día jueves para orar por todas las necesidades de nuestra iglesia. Así que hemos habilitado este día martes por Zoom para que todos los hermanos que quieran pues se conecten para orar. Al mismo tiempo, el culto de oración aquí presencial los jueves de 7 a 8:30, donde tendremos también el estudio bíblico de los adultos. Recuerden que la escuela dominical de los niños se reactivó, es hoy, domingo por la mañana a las 10. Y luego está la escuela de los adultos, que es el día jueves, aprovechando el estudio bíblico del jueves, día de oración. También tienen sus estudios los adultos. Y los jóvenes los sábados en horario de mañana. Y como hoy, pues tenemos el culto principal, el culto de la mañana, y luego en la tarde a las 6, el mismo culto para aquellos hermanos que por aforamiento no caben y tienen que venir también en la tarde. Recuerden siempre, sobre todo, estar atentos a el tema aforo. Contacten con nuestra hermana Nora desde bien temprana la semana para que puedan apuntarse en el aforamiento. Recuerden que es un aforamiento limitado y por eso hemos habilitado culto en la mañana y mismo culto en la tarde. Amén. Así que estemos siempre en contacto con nuestra hermana Nora. Si no tienen su teléfono, pueden pedirlo y se les dará. ¿Qué más? Recuerden, hay una nueva lista de limpieza y aunque se ha pasado una foto, también está aquí, y hagamos el ejercicio, por favor, de que todos aquellos los que estamos participando en la limpieza, cuando no podamos, avisemos para poder tener un plan alternativo, porque la limpieza tiene que seguir haciéndose, ya no solo por cuestiones de higiene, sino también por cuestiones del COVID. Así que recuerden, las listas están puestas, nuestra hermana Mari Carmen es la coordinadora de la limpieza. Cualquier duda pueden contactar con ella y ella les explicará con mucho gusto todo lo que tengan que saber acerca de la limpieza. Amén. Muy bien, recuerdo de nuevo, por favor, los móviles, tenerlos en silencio. Si estamos esperando una llamada, pónganlos en silencio, por favor, que no sea una distracción, que no sea una incomodidad, que estemos aquí en medio del culto y suene el teléfono, por favor. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir. Antes de dar paso a la predicación de su palabra, a la palabra de nuestros, vamos a elevar esta alabanza, una más. Así que les invito a que se pongan de pie y que cantemos juntos al Señor. Enciende una luz en tu corazón, la luz de Jesús, la luz del Evangelio, la luz de la salvación, la luz que empezó en la cruz del Calvario y que nos ha dado redención y vida eterna en nuestro querido Señor y Salvador. Enciende una luz, que cantamos juntos al Señor. Amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar.
la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. La luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bien. Grito ahí, pero no... Ya está. Muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra. El hermano Elkin, el anciano de nuestra iglesia, es quien está a cargo en esta mañana, en este día domingo, de traerla. El Señor le ha puesto en su corazón y vamos a pedirle al Señor que sea ordenando nuestros pasos con su palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, como dice el Salmo 119, 133. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, como hemos cantado, Señor, enciende una luz en nuestros corazones, la luz de tu palabra, la luz del Evangelio, la luz de tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, sabemos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces, Señor, y necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser, Señor, canales de bendición a todos aquellos que nos rodean y poder hablarles de esa luz admirable, ese Señor Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Creador, Dios de todo, que controla todo, dueño de todo. Por esa razón, Señor, te pedimos que ahora en esta mañana tu palabra que va a ser abierta y expuesta, Señor,
Que tú ayudes, Señor, a nuestro hermano Elkin, a nuestro anciano, Señor, a llevarla, Señor, con toda, Señor, con toda entrega, Señor, a ti, Padre Celestial, que tú lo ayudes, que tú uses, Señor, a nuestro hermano, que pongas palabras en su boca para que pueda, Señor, hablar tus verdades, Señor, y que a nosotros nos pongas oídos atentos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, moldeándonos así como el alfarero moldea el barro, sé tú moldeándonos por medio de tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y damos paso a nuestro hermano. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros hoy, que venimos hasta este lugar para honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito Jesús. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan y vamos a seguir esta serie de predicaciones en esa primera carta. Y el título de este mensaje lo he titulado Yo me arrepiento, Dios me perdona. Así que vamos allí a la primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer desde el capítulo 1 y el versículo 8, que era donde habíamos quedado en el último mensaje, y vamos a leer hasta el capítulo 2 y versículo 2. ¿Lo tienen todos, mis hermanos? Tengan su Biblia ahí a la mano, y vamos a leerla, que es la palabra de Dios. Dice allí el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos pecados y para limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos de todos pecados y limpiarnos de toda maldad, perdón. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, a nuestro Señor, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias por esta preciosa porción de tu palabra, Señor, que hoy, Señor, tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque podemos abrir tus escrituras, oh Dios Santo, y queremos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú abras nuestro entendimiento. Queremos que en esta mañana, Señor, tú seas hablando a nuestras vidas a través de este mensaje, oh Dios. Oramos para que tú despiertes en nosotros, oh Dios Santo, inquietudes espirituales, Señor, por la cual nosotros podamos, Señor, ser, Dios Santo, practicantes de esa palabra que tú nos compartes hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, oh Dios. Abre cada día un apetito por tu palabra, oh Señor, porque hemos comprendido que tu palabra es una lámpara a nuestros pies, Señor, y es una luz a nuestro camino. Padre, que en esta mañana, Señor, tu palabra sea haciendo la obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes, y que esa palabra sea transformando, Señor, corrigiendo y haciendo cambios en nuestras vidas, Señor, para que todo nuestro ser, alma y cuerpo, Señor, sean para tu gloria y para tu honra. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta primera carta del apóstol Juan, vemos varios aspectos, vemos muchas verdades. Aquí encontramos muchas verdades en estos versículos que hemos leído, pero yo en esta mañana
quiero extraer algunas verdades, todas son verdades, pero quiero extraer unas verdades principales que expresa este texto que nosotros hemos leído, y quiero darle más o menos un bosquejo de lo que estos pasajes que hemos leído. En el versículo 8, el apóstol Juan nos habla de la realidad del pecado en nosotros. En el versículo 9, el apóstol Juan nos habla de la fidelidad de Dios para perdonar nuestros pecados. Y en el capítulo 2, del versículo 1 al 2, el apóstol Juan nos habla de que nuestros pecados son perdonados en Cristo, por Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, recordemos, como lo veíamos hace un par de domingos, recordemos, iglesia, que Juan está escribiendo a creyentes, pero él está hablando a los creyentes y le está hablando acerca de un grupo de gnósticos, que este grupo de gnósticos creía que el cuerpo y el espíritu, aunque estaban juntos, ¿verdad?, en un mismo espacio, en un mismo envoltorio, si me permiten la palabra, pero ellos decían que el espíritu permanecía puro independientemente de lo que el cuerpo hiciera, independientemente de las conductas de pecado que pudiera tener el cuerpo. Es decir, ellos decían que el cuerpo siempre iba a ser pecaminoso y era incluso posible vivir de esa manera y tener comunión con Dios. Y es por eso que en el versículo 6, en el estudio que vimos hace 2 domingos, el apóstol Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero ahora Juan, en estos versículos que acabamos de leer, ahora el apóstol Juan se dirige a otro grupo de gnósticos que se creían mucho más avanzados. Ellos creían que habían alcanzado un nivel de conocimiento que muchos de ellos no tenían. Y ahora este grupo de gnósticos estaba tratando de decir que ellos no tenían pecado en lo más mínimo. Y de ahí que Juan nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si la verdad no estaba en ellos, entonces Cristo tampoco estaba en ellos, porque el mismo Señor Jesús se definió a él mismo en Juan 14:6 como la verdad. Y si esa verdad no estaba en ellos, entonces Cristo tampoco estaba en ellos. Y si Cristo no estaba en ellos, entonces ellos no eran salvos. Y al pensar en esta actitud de estos gnósticos, nosotros pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo es que el hombre, es decir, cómo es que el ser humano, nosotros, ¿verdad?, criaturas de Dios con pies de barro, podamos llegar a la conclusión de decir que no tenemos pecado? Pero para tratar esto, recordemos, mis hermanos, que estos gnósticos, como les dije antes, eran inconversos, no eran creyentes. Y por tanto no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, no tenían la iluminación del Espíritu Santo y por tanto andaban en tinieblas. Y si andaban en tinieblas no podían ver la luz, y si estaban sin la luz, ellos estaban ciegos totalmente en sus delitos y en sus pecados. Mis hermanos, y esto, cuando leemos esto, no nos extraña, porque todos nosotros sabemos que el inconverso, la persona que no ha creído en el Señor, la persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, un no creyente, no está preocupado por conocer cuál es el estándar de Dios. Una persona que está alejada de Dios, que no conoce de Dios, que no cree ni siquiera la existencia de Dios, esa persona no está preocupada en conocer cuál es el estándar de Dios.
Esa persona no está preocupada de cómo luce ella frente al estándar de Dios. El inconverso no se está comparando como cualquiera de nosotros que somos creyentes, pero el inconverso no se está comparando o no se está revisando su vida de acuerdo a la palabra de Dios, no está revisando su vida, no se está comparando frente al estándar de Dios. Y así como nosotros podemos salir en la mañana, podemos salir de nuestra casa en la mañana y salir a la calle, ¿verdad? Y no mirarnos al espejo y salir, ¿verdad? Despeinados, salir con los ojos llenos de lagañas, con la camisa al revés quizás. Pues de esa misma manera, asimismo el inconverso tampoco usa el espejo de Dios, que es la palabra, para comparar su vida. Así que el inconverso puede salir a vivir su vida y no importa cómo está, no importa cómo luce o qué mal está delante de la palabra de Dios. Porque cuando yo me miro al espejo, yo lo que veo es mi rostro. Pero cuando yo me miro al espejo de Dios, que es la palabra de Dios, lo que yo veo es que mi alma está mal y que toda mi vida está mal. Que hay algo mal en mi vida, en toda mi vida. Y esta ilustración, iglesia, nos da una idea de cómo una persona que no conoce a Cristo puede llegar a un momento dado de su vida a decir que no anda en pecado, que no tiene pecado. Y eso no es de extrañarnos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros compartimos el evangelio y hablamos del pecado que hay en nosotros, muchas personas dicen, bueno, yo creo que no, yo no tengo pecado, porque pues yo no robo, yo no mato, ¿verdad? Yo trato de llevar una vida moralmente correcta, o yo no le hago mal a nadie, yo creo que yo no tengo pecado. Pero yo creo que todo eso es mucho más triste cuando un creyente, un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, es mucho más triste ver a esa persona, verlo insistir y en ocasiones decir que él no está en pecado o que él no está pecando, cuando otros que están a su alrededor pueden ver claramente cómo él o ella están pecando. Y eso es mucho más triste. Y yo menciono esto, mis hermanos, yo menciono esto, iglesia, porque esas dos cosas son comparables. El inconverso que no cree que está en pecado y el creyente que afirma, ¿verdad? Que no afirma que no tiene pecado, porque nosotros reconocemos que aún el pecado está en nosotros. Pero que pudiera afirmar en un momento dado de su vida o en ciertos casos de su vida, pudiera afirmar que eso que otros ven en él, que eso que otros lo están señalando, eso no es un pecado, cuando la verdad es que sí lo es. Y parte del problema, miren mis hermanos, es porque nosotros no nos hemos liberado totalmente de la carne. Nosotros vivimos en este cuerpo caído. No nos hemos liberado totalmente de la carne, y es por esa misma razón que esa misma carne nos ciega, ¿verdad? Para que nosotros no podamos ver nuestros propios errores. Y miren mis hermanos, cuando nosotros andamos en la luz, la misma luz nos ayuda a ver lo mal que quizás nosotros estamos. Como dice el apóstol Juan, cuando nosotros andamos en luz, esa misma luz va a sacar, ¿verdad? A flote va a sacar y vamos a poder ver lo mal que nosotros estamos. Pero en el momento que yo le doy la espalda a esa luz, el momento que yo me alejo de esa luz, nosotros comenzamos a andar como ciegos, a tientas. Y cuando hemos estado en la luz, cuando hemos estado en su palabra,
cuando nosotros hemos estado cerca de Dios, hemos estado en comunión con Dios y pasamos de un momento a otro, pasamos a la oscuridad y nos hemos alejado de Dios, entonces nosotros ya no podemos ver lo que otros pueden ver. Y eso es parte del problema. Porque cuando comienza en mi vida a pasar cosas y yo comienzo quizás a perder la visión, cuando comienzo a alejarme de la luz, yo comienzo a perder la visión, y estoy hablando en un sentido, desde un punto de vista espiritual. Cuando yo me alejo de la luz, entonces yo empiezo a perder mi visión, yo empiezo a perder mi sentido del oído, yo empiezo a perder sensibilidad. Y es por eso que cuando ese hermano, cuando esa hermana, cuando ese pastor o ese anciano te exhorta o te da un consejo, te da una recomendación, entonces te da la impresión de que esas sugerencias y esas exhortaciones quizás son muy exageradas. Y es como el paciente, y déjeme darle esta ilustración, es como el paciente que va al médico y reacciona de la misma manera. El médico le recomienda, ve sus análisis y le recomienda a ese paciente algo, pero el paciente cree que esas sugerencias o esas recomendaciones del médico son muy exageradas. Es que esa dieta es muy exagerada, esa dieta es muy estricta, yo creo que nadie puede llevar eso. ¿Cómo puede ser que no coma un poquito de carne o eche un poquito de sal a la comida? ¿O cómo puede ser que yo no pueda comer un poquito de dulce? Yo creo que eso es muy exagerado, dirá el paciente, y creemos nosotros, así como el paciente, muchas veces que las recomendaciones que nos dan son muy exageradas, son alarmistas, y muchas veces de esa manera nosotros terminamos engañándonos a nosotros mismos y llegamos a creer nuestras propias mentiras y pecamos y creemos que no estamos en pecado. Como dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y en esta mañana, a través de este mensaje, miren, mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, yo creo que vale la pena que nosotros nos preguntemos de qué forma nosotros podemos evitar que nosotros caigamos en esta condición de que podamos engañarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros comenzamos a entrar en ese autoengaño, de engañarnos a nosotros mismos, una de las cosas que ocurre es que nosotros comenzamos a tener ideas contradictorias. Porque yo sé esto, pero practico esto. Yo sé esta verdad, pero practico esta otra cosa. Y es por eso que nosotros comenzamos a tener muchas veces esa dualidad en nuestro estilo de vida. Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Y la razón por la que nosotros hacemos eso es porque nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos algo y sabemos que eso es verdad, y que sabemos que eso nosotros lo tenemos claro, porque sabemos que eso es una verdad inamovible, pero ahora resulta que yo quiero algo en lo cual esto que es la verdad, entonces ahora está interfiriendo en esto que yo quiero. Y ahora yo comienzo a ver esto, lo que antes creía, lo que antes para mí era una verdad, entonces yo empiezo a verlo desde otro punto de vista. Y entonces, como esto me está interfiriendo en esto que yo quiero, entonces empiezo a torcer aquello que es una verdad en mi vida. Empiezo a torcer aquello que es una verdad absoluta en mi vida, algo en lo cual yo creo. Pero yo sé que es una verdad. Y esa es la razón por la cual nosotros empezamos a entrar en esa dualidad de que se nos escucha decir una cosa y se nos ve hacer otra. Y en esa contradicción nosotros nos damos cuenta
que nos estamos autoengañando, que estamos comenzando a vivir una vida de autoengaño. Y la razón por la cual hacemos eso es porque ahora esto es lo que me conviene, esto es lo que yo quiero. Y como a mí me conviene, entonces yo comienzo a interpretar lo que antes sabía claramente, lo comienzo a interpretar de una forma diferente, porque ahora esto es lo que me conviene. Y en esta mañana vamos a revisar algunas cosas en las cuales nosotros podemos prevenir de que nosotros caigamos en el autoengaño, como dice el apóstol Juan, y no llegar a decir que no estamos en pecado en un área particular de nuestras vidas, cuando para otros que están a nuestro alrededor es evidente, es obvio que sí estamos en pecado. Vamos a ver 4 puntos para evitar ese autoengaño que nos habla el apóstol Juan. Número 1, nosotros necesitamos, escúcheme bien, nosotros necesitamos conocer su palabra. Mire, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios cada vez más. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, el Señor nos está dando luz a nuestras vidas. Y por eso necesitamos conocer de su palabra. Y cada vez que nosotros vamos a su palabra, yo debo llegarme a su palabra, yo debo ir a su palabra, no para acumular, escúcheme bien, no para acumular un conocimiento del cual yo pueda responder a las personas cuando me pregunten acerca de la Biblia. No, no, no. Yo tampoco puedo llegarme a la palabra de Dios, no puedo entrar a la palabra de Dios simplemente porque yo quisiera demostrar que yo memorizo muchos versículos de la Biblia y yo puedo repetirlos, ¿verdad?, frente a una audiencia, y así otros puedan ver que yo sí sé de la palabra de Dios. No, no, yo no me puedo acercar así a la palabra de Dios. Y mucho menos yo debería acercarme a la palabra de Dios para ver cómo está la vida de otros. Es decir, yo no me puedo acercar a la palabra de Dios, yo no puedo visitar la palabra de Dios para querer saber que la vida de esa otra persona no está en sintonía con el estándar de Dios. Mis hermanos, y es triste, pero así es como muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios. Decimos, bueno, déjame ver qué versículo está por aquí porque tengo que hablarle a mi marido. O abrimos la palabra de Dios. Yo creo que este versículo le cae bien a mi hermano porque él se comporta de esta manera. Y repito, mis hermanos, no podemos llegarnos a la palabra de Dios para ver cómo está la vida de otros, si está en sintonía con el estándar de Dios. Recuerden, mis hermanos, que tú eres el capitán, nosotros somos los capitanes de nuestra vida. Dios es nuestro Señor, claro que sí, es nuestro amo. En eso nosotros estamos de acuerdo. Pero tú eres como el piloto de ese avión, que es tu vida. Tú eres el piloto de tu avión y tú necesitas, escúcheme bien, tú necesitas ir a la palabra de Dios de la misma manera que un piloto de avión revisa todos los mandos, todos los botones, revisa todo lo que son los instrumentos del avión para saber cómo está su avión. Y mire, yo no sé nada de aeronáutica, no sé nada de esto de pilotaje de aviones, yo no sé mucho de eso, pero yo nunca he visto, la verdad, o nunca he escuchado, nunca he leído que un piloto de avión esté revisando los mandos de su avión, esté revisando todos los instrumentos de su avión para saber cómo está el avión que está ahí al lado. No, no. Yo no me imagino un piloto de avión, ¿verdad?, mirando sus controles, sus mandos, todos los instrumentos de su avión y decir, bueno, voy a ver cómo está el avión que ha salido antes que el mío. No, no.
El piloto siempre revisa todos sus instrumentos con la única razón de saber cómo está su avión, el cual él va a pilotar. Y cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, nosotros debemos entrar con la intención principal. Escúcheme bien, iglesia. Cuando nosotros visitamos la palabra de Dios, nosotros debemos visitarla con la intención primordial y principal de saber cómo está mi vida en relación con ese estándar que estoy leyendo hoy. Amén. Porque ese es nuestro espejo. Y cuando nosotros abrazamos eso como un valor, como una convicción en mi vida, y que cada día cuando nosotros leemos sus palabras, nosotros podemos entender que es a través de su palabra que nosotros somos corregidos, que nosotros somos exhortados. Y entonces es allí cuando decimos, qué bueno, Señor, que has hablado a mi vida. Qué bueno que me has corregido en esta área de mi vida en el cual sé que estaba mal. Porque tiene que ver conmigo, iglesia. No tiene que ver con el de al lado, tiene que ver conmigo. Y cuando Dios quiera, cuando sea la voluntad de Dios, pues Dios me usará para compartir eso que Él me ha hecho, en lo cual me ha hecho cambiar y cual me ha hablado a mi vida, yo pueda compartirlo con otro. Cuando Dios quiera. Pero de eso es que Cristo habla. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla en los evangelios y nos dice de que ¿por qué tú te preocupas de ver la paja que está en el ojo de tu hermano y por qué más bien no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué te preocupas de ver la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la vida de los demás, en vez de preocuparte a través de la palabra de Dios, cómo está tu propia vida? Entonces, si no queremos caer en el autoengaño, yo necesito, número uno, leer la palabra de Dios para ver cómo estoy yo conforme al estándar de Dios, conforme a la plomada de Dios, como nos compartía nuestro hermano Jesús en Amós capítulo 7. Y número dos, yo necesito vivir en santidad. Mira, iglesia, el caminar cerca de Dios es, como dice el apóstol Juan, caminar cerca de la luz. Y cuando la luz está sobre mí, entonces yo tengo sensibilidad hacia el pecado. Porque eso precisamente es lo que la santidad de Dios hace en nuestra vida. Nos hace sensibles al pecado. Y por el contrario, cuando yo me alejo de Dios, vía su palabra, vía oración, cuando yo me alejo de Dios y cuando yo no me dejo de congregarme con mis hermanos en la iglesia, esa lejanía comienza a endurecer mi conciencia y comienza a endurecer mi corazón y comienzo entonces a ser un hombre insensible al pecado. Y yo tengo que recordarles, mis hermanos, mire que nosotros, como seres humanos, hablo ahora, como seres humanos nosotros nos acostumbramos prácticamente a cualquier cosa. Y quizás esta ilustración nos ayude a entender un poco esto, porque cuando tú entras, por ejemplo, cuando tú entras a un lugar donde hay un olor muy fuerte, ya sea un olor bueno o un olor malo, es indiferente, pero cuando tú entras a un lugar y hay un olor muy fuerte, tú dices, ¿qué olor más fuerte? Esto es un olor muy fuerte. Pero si tú te quedas allí un rato, llega un momento de que ya no te huele. Llega un momento de que tú ya no sientes ese olor. Y es precisamente como ocurre con el pecado en nosotros. ¿Cómo ocurre y lo que hace el pecado en nuestras conciencias y en nuestro corazón? Yo estoy expuesto al pecado
Y cuando yo me expongo al pecado, tantas veces al pecado, cuando yo empiezo a exponerme al pecado una y otra vez, yo comienzo incluso a practicar ese pecado. Y entonces llega un momento de que me vuelvo tan insensible que aquellas cosas que antes para mí eran pecado, ahora ya no me parecen, ahora ya yo no veo la falta, ahora yo ya en eso yo no veo el error, ahora yo ya no lo veo como un pecado. ¿Por qué? Porque mi sensibilidad al pecado, ya no hay sensibilidad hacia el pecado. Ya yo no veo el error. Ese error que otros ven con tanta facilidad. Entonces yo necesito, número 2, iglesia, caminar en santidad para que eso no ocurra. Y número 3, yo necesito caminar con el pueblo de Dios. Miren, mis hermanos, y eso es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. El cristianismo no es para vivirlo en soledad, no es bíblico el cristianismo en solitario. ¿No? Dios nos ha creado para que vivamos en comunidad. Y Cristo ha edificado la iglesia, ha dado su iglesia para eso. Entonces yo necesito caminar con el pueblo de Dios, iglesia, porque en el pueblo de Dios tú vas a encontrar gente con discernimiento. En el pueblo de Dios tú vas a encontrar gente con sensibilidad, con sabiduría, que va a tratar muchas veces de atajarte, que va a tratar muchas veces de pararte, de frenarte y de corregirte, quizás por el camino mal en que tú te encuentras. Y mire, y fuera del pueblo de Dios, escúcheme bien, fuera del pueblo de Dios tú no vas a encontrar eso. En el pueblo de Dios tú vas a encontrar gente que te hable la verdad, te va a hablar las buenas nuevas de salvación, vas a encontrar gente que te dé un buen consejo, pero fuera del pueblo de Dios tú no vas a encontrar eso. Tú vas a encontrar las personas en la iglesia, vas a encontrar personas con sensibilidad, personas llenas del Espíritu Santo de Dios, con discernimiento, que te van a poder mostrar lo que no está bien en un momento dado de tu vida. Pero cuando no caminas con el pueblo de Dios y estás caminando con el mundo, entonces ellos te van a decir, cuando escuchen tus problemas, cuando tú les manifiestes tus problemas y tú les digas, yo me siento culpable, lo primero que te van a decir, eso no es nada. No te preocupes, yo he pasado por eso. Pero eso no es nada, no le des importancia a eso. Eso no es nada. Claro, porque el estándar de Dios, el estándar que tú tienes, no es el de ellos. Y el mundo te va a justificar y va a llegar a creer, y vas a llegar a creer que lo que ellos dicen es la verdad. Pero el mundo, iglesia, el mundo no es nuestro punto de referencia. El mundo no es nuestro punto de comparación. No es donde nosotros nos podamos ver y reflejar. Pero necesitas caminar con el pueblo de Dios. Y es triste, mis hermanos, pero mire, muchas veces queremos adorar con el pueblo de Dios los domingos y pecar con el mundo los demás días de la semana. Y de esa manera, poco a poco, nos vamos a meter cada vez más en el autoengaño. Y número 4, yo necesito una actitud de humildad para poder ser corregido y escuchar la exhortación. Porque lo opuesto de todo esto es el orgullo. Y de esto hemos hablado muchas veces, pero en este contexto es muy bueno que nosotros lo recordemos, porque precisamente es el orgullo que nos lleva en muchos casos a nosotros a que no podamos
ver, a que no podamos oír la exhortación, lo que otros oyen, a que no podamos discernir lo que muchas veces otros disciernen, porque es precisamente el problema del orgullo. El orgullo no escucha. El orgullo se vuelve muchas veces desafiante. El orgullo se autojustifica. El orgullo niega haber hecho lo que ha hecho y niega haber dicho lo que ha dicho. Y el orgullo minimiza lo que tú has hecho. Y quizás por eso vemos muchas veces que dicen, bueno, no es para tanto, tampoco fue mucho. Y creemos que el otro está exagerando. No, es que tú eres muy extremista, eres muy exagerado. No. Pero eso debe ser, iglesia, como una alarma que nosotros tengamos en nuestra mente cuando nosotros decimos muchas veces, es que nadie me entiende. Es que nadie me entiende. Mis hermanos, el problema no puede ser, escúcheme bien, el problema no puede ser todo el mundo. Yo tengo que comenzar a examinarme. Yo tengo que comenzar a examinar mi vida porque alguien debe entenderme. Alguien debe entenderme. Pero el orgullo me va a decir, es que nadie me entiende. Y ante la realidad de este pecado, del autoengaño, el apóstol Juan está tratando de ayudarnos a entender que si hemos andado o estamos en pecado o estamos viviendo una vida de pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si estamos caminando o hemos empezado o ya llevamos tiempo caminando en esta vida de pecado? Él nos da la respuesta en el versículo 9. Leamos el versículo 9, hermanos. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, y limpiarnos de toda la maldad. Y noten, iglesia, que aquí el apóstol Juan pone un condicional. Dice, si confesamos, ahí hay un condicional. Dice, si confesamos. O sea, Juan está consciente que esto implica un arrepentimiento de corazón. Esto implica un arrepentimiento genuino. Y de ahí vamos a llegar en un momento, pero esto, lo que habla el apóstol Pablo, se refiere a un arrepentimiento de corazón. Pero Juan quiere que nosotros recordemos que Dios es un Dios fiel. Que nosotros recordemos la fidelidad de Dios y que Él va a ser fiel a todas sus promesas y Él las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Amén. Porque Él lo ha prometido. Y así como dice Isaías 1:18, que si nuestros pecados son rojos como la grana, Él los hará blancos como la nieve. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros creamos eso. Porque también aquí el apóstol Juan nos recuerda no solamente la fidelidad de Dios, sino que nos recuerda también que Dios es justo. Vean el versículo 9, Juan nos dice que Dios es justo, y es esa justicia precisamente que en nosotros hace que estemos tranquilos, porque ninguna consecuencia que Dios nos aplique a nosotros por nuestro pecado será mayor que el pecado que nosotros estamos cometiendo, porque Él es un Dios justo. Mis hermanos, en otras palabras, mire, Dios no va a aplicar, escúcheme bien, Dios no va a aplicar a nuestras vidas ninguna consecuencia que yo no merezca. Pero Juan nos recuerda también que como Dios es justo, Él no tendrá por inocente al que es culpable. Como dice Nahum, profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3. Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces, por un lado, yo sé que Dios está presto a perdonarme, sí. Pero por otro lado,
Él está presto a disciplinarme, porque en su justicia, en la justicia de Dios, Él no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y algunos han confundido esta enseñanza y han enseñado que después que tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, después de que tú vienes a Cristo y le entregas tu vida a Cristo, después de que tú le pides a Cristo perdón por tus pecados, en el día de tu conversión, y como Él te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, entonces yo no tengo ya jamás por qué volver a pedir perdón. Y eso es una gran herejía. Eso es una gran mentira. Porque la palabra de Dios nos exhorta continuamente a la necesidad que tú y yo tenemos de arrepentirnos una y otra vez, continuamente, día tras día. Y es verdad que cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el día de nuestra salvación, si ha sido una conversión genuina, si ha sido una conversión real, es verdad que Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por tanto nosotros tenemos una salvación segura en Cristo Jesús. Solo en Cristo. Pero eso, mis hermanos, escúcheme bien, eso no implica que mi comunión con Él, que mi relación con mi Señor Jesucristo, que mi gozo en Él sea exactamente el mismo toda mi vida cristiana. No. Porque no va a ser el mismo. Nosotros necesitamos hacer de la confesión, nosotros necesitamos hacer del arrepentimiento un estilo de vida. No cuando nos parezca, no. Tiene que ser un estilo de vida. Que nosotros diariamente podamos venir a Cristo arrepentidos y confesar nuestros pecados, porque nosotros sabemos que continuamente nosotros estamos violando la ley de Dios. Que en las pocas horas que nosotros llevamos de transcurrido este día hasta esta hora en la mañana, hemos pecado contra Dios. Y Él nos va a aplicar, y Él no va a aplicar consecuencias a nuestras vidas que nosotros no merezcamos. Él nos perdona, pero tenemos que pagar por las consecuencias de esos pecados. Mis hermanos, así que el verdadero arrepentimiento resulta de un cambio de estilo de vida. El verdadero arrepentimiento resulta de un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida. Y la palabra pecado, la palabra para el arrepentimiento tiene la idea en el original griego de que si yo voy en este sentido, yo doy media vuelta y cambio de dirección. Y cuando yo cambio de dirección, entonces yo me encuentro con la fidelidad de Dios y con la justicia de Dios. Pero antes no. Solo cuando me devuelvo, solo cuando cambio de sentido, solo cuando me doy cuenta que hacia ese camino donde yo voy camino a un abismo, pero me doy cuenta que si me doy media vuelta, todo eso va a cambiar porque hay un arrepentimiento genuino. Pero a veces decimos habernos arrepentido, pero como no acabamos de ver ese proceso completo de arrepentimiento, entonces podemos ver que ese arrepentimiento no ha sido genuino. Mire, si hay algo que hizo la Reforma, es ayudarnos a entender conceptos que para nosotros eran entendibles, y nos ayuda a entender la diferencia entre el arrepentimiento. Si hay algo que nos enseñó fue eso, ¿verdad? El arrepentimiento por atrición y el arrepentimiento por contrición. De manera que hay dos formas de nosotros arrepentirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, síganme con mucho cuidado, cuando nosotros nos arrepentimos por atrición, yo me arrepiento por un miedo, por un temor de experimentar las consecuencias de haber yo violado la ley de Dios. Así que la motivación de ese arrepentimiento soy yo.
porque tengo miedo de las consecuencias que voy a tener yo. Porque ese egocentrismo todavía está en mí, no se ha curado. Y entonces yo sigo pensando en mí. Porque el que va a ser afectado soy yo. Y de manera que ese es un arrepentimiento un poco pecaminoso, porque es precisamente el yo el que sigue en el trono. No es un arrepentimiento genuino. Repito, ese es el arrepentimiento por atracción, que es un arrepentimiento en el cual me da temor de las consecuencias que yo vaya a tener por el pecado que estoy cometiendo. Pero cuando yo me arrepiento por contrición, entonces yo me arrepiento porque tengo un dolor dentro de mí. Porque hay un dolor aquí en mi alma, hay un dolor dentro de mí. Cuando yo me doy cuenta que he herido, que he ofendido al Dios el cual yo amo y al Dios al cual yo sirvo. Y por eso tengo un dolor aquí adentro. Y me duele. Y así que la motivación de ese arrepentimiento ya no está en mí, sino está en Dios. No porque me va a traer consecuencias a mí, no. Yo me he arrepentido porque sé que he ofendido a Dios. Como dice el salmista David cuando pecó con Betsabé en el Salmo 51, dice David, Señor, contra ti solo he pecado. Ese es un arrepentimiento por contrición, porque él sabe que lo que ha hecho, lo ha hecho contra Dios. Y cuando eso me duele, por haberle causado dolor a mi Dios, yo quiero reparar mi relación con Él. Yo quiero volver a tener esa relación con Él. Yo quiero restaurar esa comunión. Yo quiero estar cerca de Él. Yo no quiero vivir lejos de Él. Y entonces yo ahora estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, porque las motivaciones que yo tengo para eso simplemente son glorificar a mi Dios. Es darle la gloria a Dios. Y es por eso tan importante entender esto que Juan nos quiere decir de ese incondicional, cuando él dice, si confesamos nuestros pecados, porque miren mis hermanos, esto va más allá de una simple confesión, porque se trata de un verdadero arrepentimiento. Es una experiencia de dolor por haber herido a Dios, por haber ofendido a Dios, y no simplemente por evitar las consecuencias que yo pueda tener, no. Es porque yo estoy consciente que el que ha ofendido es a mi Señor y Salvador. Y es precisamente eso, una de las marcas de un verdadero cristiano es su continua vida de arrepentimiento, una y otra vez, una y otra vez. Y para terminar, dice el capítulo 2, versículo 1, vemos al apóstol Juan con ese corazón pastoral. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y aquí vemos, mis hermanos, el corazón pastoral de este hombre, de Juan, en una edad ya avanzada. Noten que les está hablando como a niños. Dice, les escribo estas cosas para que no pequéis, para que no acarreen consecuencias a sus vidas, para que no tengan que estar arrepintiéndose de tantas cosas. Y yo les advierto, dice el apóstol Juan, cómo deben vivir de una manera de continuo arrepentimiento delante de nuestro Dios. Pero si alguno ha pecado, dice el apóstol Juan, si alguno ha pecado delante de nuestro Dios, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y eso implica, mis hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo se levante a defendernos delante del Padre, nosotros no vamos a tener alguien que nos defienda injustamente. No. Vamos a tener alguien que nos defienda justamente.
vamos a tener a Jesucristo el justo. Vamos a tener a Jesucristo a favor nuestro. Y Él va a saber, como un buen abogado, Él va a saber qué decirle al Padre. Así que cuando estamos en dificultades, mis hermanos, cuando estemos en pecado, no tengamos temor. No tengamos temor en el sentido de que el Hijo de Dios, reconociendo de que el Hijo de Dios está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, como un defensor, defendiéndonos para que nuestros pecados sean perdonados. Pero nos defiende para que nosotros podamos salir de ese pecado y no para quedarnos ahí en el pecado. Y dice en el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también ¿por quién? Por los del mundo entero. Por los del mundo entero. Miren, mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, la ira de Dios fue aplacada, fue propiciada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Y por eso dice el apóstol Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo entero. Y yo quiero aclarar algo aquí, iglesia, para terminar. Yo quiero aclarar algo en esta mañana, iglesia. Cuando Juan dice por los del mundo entero. El apóstol Juan no está hablando aquí, escúcheme con cuidado. El apóstol Juan no está diciendo aquí que el sacrificio de Cristo pagó por el pecado de cada uno de los seres humanos. Porque nosotros sabemos que tú tienes que venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo para que ese sacrificio tenga efecto en tu vida. Amén. Así que ese arrepentimiento lo da nuestro Dios. Pero tú tienes que venir a Él en arrepentimiento. Lo que Juan sí está diciendo aquí es que la propiciación no fue solamente para que nuestros pecados, o sea, el pecado de nosotros los judíos, del pecado de nosotros los apóstoles, del pecado de nosotros los siervos de Dios en ese tiempo, sino para todos aquellos que en el mundo entero iban a creer en el futuro, en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Juan. No solamente de ellos los discípulos, sino de todos aquellos que en el futuro iban a creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Juan en esta carta nos da la mala noticia de la realidad del pecado que a nosotros muchas veces nos autoengaña. Cómo nosotros muchas veces nos autoengañamos. Pero la buena noticia, mis hermanos, la buena noticia, mis amigos y amigas que nos visitan esta mañana, es que hay la posibilidad de que nosotros podamos arrepentirnos y recibir de Dios el perdón de nuestros pecados. ¿Y saben por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí sin Cristo, si tú en estas mañanas estás sentado escuchando la palabra de Dios y estás lejos de Cristo, yo te invito a que en esta mañana, a través de esta palabra que has escuchado, tú puedas entender la necesidad que tienes de Él. Que tú puedas entender que solamente viniendo a Él arrepentido genuinamente, tú puedes ser salvo por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi amigo, que en esta mañana estás aquí y quizás estas palabras te han sonado muy lejos o que quizás estas palabras no las has comprendido, déjame decirte que lo más sencillo que puedes entender en esta mañana es que hay un Salvador que te puede salvar y que te puede perdonar, y es nuestro Señor Jesucristo, que solamente en Él hay salvación, en nadie más.
No es a través de nadie, no es a través de la iglesia, no es a través de nosotros, es solamente a través de Cristo. Y Él quiere que tú vengas a Él hoy en esta mañana arrepentido y le pidas perdón porque es tu pecado quien lo ha ofendido a Él y es a Él a quien tienes que pedirle perdón. Es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te animamos a que vengas en esta mañana y que consideres tu vida, todo lo que ha transcurrido en tu vida y reconozcas que has caminado lejos de Él. Y hoy puede ser un día en el cual tú puedas venir a Él arrepentido y Él te conceda el don de la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, oh Dios santo. Te damos las gracias porque tú eres el Dios fiel, justo y poderoso, Señor. Reconocemos, oh Señor Jesús, que solo tú puedes limpiarnos de toda maldad, oh Dios. Oh Señor, en esta mañana, a través de tu palabra expuesta, oramos para que esta palabra, Señor, traiga arrepentimiento, Señor, al pecador y que esa persona pueda reconocer, Dios santo, tu sacrificio en la cruz y que solo tú, pues, Señor, puedes salvarlo. Oh Señor, que tú hagas, Señor, esa obra de salvación a través de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, oh Señor. Y que tu palabra, Señor, sea prosperada, Señor, porque para ello tú la enviaste. Y que la gloria y la honra, Señor, sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. Qué Dios más maravilloso y bueno tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él no escatimó absolutamente nada. Se entregó a sí mismo porque nos ama. Y ese amor tan grande tiene que ser correspondido con vidas entregadas a Él. Vamos a terminar este tiempo dándole las gracias al Señor por este culto precioso, por su palabra. Y esta alabanza dice que hay momentos que no deberían terminar. Y este es uno de esos momentos, porque ahora vamos a dejar este lugar, pero vamos a seguir nuestras vidas. Dios quiera que sea con el Señor. Si aún no eres del Señor, que la obra del Espíritu Santo sea hecha en tu vida. Cantamos al Señor, nos ponemos de pie. Con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar.
las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Sí, Señor Jesús, estamos solamente tú y nosotros, Señor. Y oramos en esta mañana para que tú, Señor, seas bendiciendo nuestro regresar a casa, Señor, y leyendo todos juntos la doxología. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Todos decimos: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos para despedirnos. Padre Celestial, ahora, Señor, vamos cada uno a nuestros lugares, Señor, algunos a nuestros hogares, otros quizás hemos planeado algún evento, pero, Señor, queremos que tú seas acompañándonos a donde quiera que vayamos, Padre Celestial. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra preciosa. Te damos las gracias por esa sangre en la cruz del Calvario. Y oramos, Padre Celestial, por si hay alguien que aún no te conoce y quiere, Señor, dar ese paso de fe y de arrepentimiento tan importante. Porque, Señor, si no creemos en ti, si no tenemos fe en ti, Señor, no te podremos ver en el día postrero, Señor. Es nuestra oración que nadie se pierda, Señor, y sabemos que es el deseo de tu corazón como nuestro Padre y celestial Creador. Pero también entendemos, Señor, que el pecado tiene consecuencias y queremos que la sangre de Cristo sea cubriendo a todas esas personas que aún no te creen, Señor, que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Es nuestra oración y es, Señor, nuestro anhelo. Te damos las gracias, cuídanos y protégenos ahora de regreso, Señor, y ayúdanos en toda la semana que ya ha empezado, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden que la salida de la iglesia es escalonada por el tema del COVID. Primero los asientos más atrás y por último los más adelante. Así que tengan paciencia y no hagan corrillos, por favor. Dios les bendiga.